Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para todas las personas que nos acompañan en esta actividad, en el marco de las actividades de la Semana de la Psicología de la Corporación Universitaria Reformada. Hoy les traigo un tema especial, muy especial, por dos motivos. El primero, porque hace parte de las metodologías que utilizamos en el ejercicio profesional. Y el segundo, porque es una atractiva alternativa de opción de grado para el trabajo de grado de los estudiantes de psicología, que además es una alternativa que está disponible únicamente para la práctica social y para la práctica educativa. Entonces, el día de hoy les voy a estar hablando de la sistematización de las prácticas profesionales. Y como lo define un autor, Alboan, es aprender de nuestras prácticas. Es cómo a través del ejercicio profesional, utilizando una metodología en particular, podemos generar más conocimiento a partir de ese análisis de cada uno de los elementos que componen una práctica. Entonces, vamos a dar inicio, poco a poco se irán uniendo otros estudiantes, pero vamos a dar inicio tratando de ser lo más puntual. Esperé 5 minutos, pero hay una serie de actividades programadas, la mayoría programadas en la universidad, y la idea es cumplir con la programación para que ustedes también puedan participar. Bien, entonces comencemos por tener claridad de lo que es sistematizar, porque estamos hablando de sistematización de las prácticas profesionales. Sabemos que son las prácticas, muchas de las personas, la mayoría de los estudiantes que están conectados se encuentran en el desarrollo de su práctica profesional, pero si vamos a hablar de sistematización, debemos tener claro qué significa sistematizar. Y cuando hablamos de sistematizar, estamos aludiendo al significado de estructurar, clasificar, organizar, ¿sí? Esos son los verbos clave. Nosotros vamos a aplicar ese concepto de sistematizar sobre la palabra sistema, ¿sí? Y ya ustedes deben tener un amplio concepto de lo que es un sistema, puesto que particularmente en psicología tenemos un enfoque sistémico y debe haber sido ampliamente estudiado por ustedes. Sin embargo, aquí voy a tomar el significado desde su origen etimológico, que es unión de cosas en una manera organizada. Entonces, fíjense que hasta ahora les he hablado de la práctica, de la sistematización, les estoy hablando de sistema, y nos habla de una unión de cosas, lo que nos lleva a pensar que antes, para poder unirlas, hemos debido hacer un desglose, una descomposición de la práctica, que es lo que nos trae hoy en esta conferencia. Bien, entonces vamos con la definición. Voy a utilizar para ello a Buccelli. Buccelli define la sistematización como un procedimiento metodológico que lo que busca es reconstruir una práctica a partir de su análisis. Digamos que el trabajo fundamental viene dado por el análisis. La palabra analizar alude a descomponer en sus partes aquello que va a ser objeto del análisis para poder profundizar en cada uno de sus elementos. Y esto implica el desarrollo de un ejercicio riguroso que demanda de un esfuerzo especial, es decir, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer una planificación, hay que hacer un trabajo bien diseñado. Eso nos lleva a la reconstrucción.
Yo voy a tomar todos los elementos de la práctica, los voy a descomponer, voy a profundizar en cada uno de ellos y voy a hacer una reconstrucción. Pero todo este proceso no sirve si no partimos de un ejercicio, si no completamos con un ejercicio de reflexión. ¿Reflexión de qué? Si se lograron los objetivos, qué técnicas se utilizaron, qué metodología se utilizó, cómo se abordó a la población, entre otros aspectos. Entonces, hay que generar reflexión. Para poder hacer reflexión, debemos ser particularmente críticos. En el caso de nuestra práctica, hablaríamos de la autocrítica. Y este ejercicio nos lleva a una serie de lecciones aprendidas, ¿sí? Después de hacer todo ese proceso de revisión, surgen unas lecciones aprendidas, generalmente en términos de qué fue exitoso, qué no nos dio resultado, qué podemos potencializar, qué otras técnicas podemos utilizar para lograr mejores resultados. Y todo eso se constituye en generación de nuevos conocimientos. La pregunta sería, ¿generación de nuevos conocimientos acerca de qué? Pues precisamente lo que hacemos en la práctica es transformar procesos sociales, transformar las dinámicas sociales. Es lo que se busca detrás de toda práctica. ¿Y esto con qué propósito? Bueno, tener unas intervenciones psicosociales que sean, que tengan un mayor impacto, que estén basadas en el uso racional de los recursos y poder tener mejores evaluaciones. Ok, aquí vamos a ver, voy a cerrar un poquito acá porque me está saliendo un anuncio de la señal para que no vayamos a tener problemas. Aquí vemos un modelo, ¿sí? Que es el método de sistematización de prácticas. Yo quiero que estemos atentos porque les voy a mostrar dos modelos, el método de sistematización de prácticas, luego les voy a mostrar el método del caracol, la sistematización del caracol, pero yo quiero que nos vayamos dando cuenta cómo estos métodos tienen un hilo en común, ¿sí? De pronto cada autor plantea su modelo, pero si los miramos en esencia, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero presentado de un modo diferente. Entonces, de acuerdo con el método de sistematización de prácticas, estamos hablando de 5 etapas que van desde la reconstrucción, el análisis, la interpretación y la conceptualización. Para llegar luego, generando ese conocimiento, vamos a hacer generalizaciones, pero teniendo en cuenta que se trate de contextos similares. Entonces, veamos cada una de ellas. En la reconstrucción, lo que vamos a hacer es la descripción de todo lo que hacemos en la práctica, ¿sí? Cuáles son las actividades, las acciones, cuáles son los objetivos, una descripción del contexto, de la población diana. Y aquí, digamos que estos son los elementos sobre los cuales se van a desarrollar la fase siguiente. Es decir, toda esa información, todo ese relato descriptivo de lo que hacemos es la materia prima sobre la cual se van a desarrollar las demás fases. Luego pasamos a la etapa del análisis, en donde se va a descomponer, se van a desagregar cada uno de los elementos que componen la práctica. Y vamos a profundizar en cada uno de ellos, teniendo en cuenta tanto los elementos manifiestos y aparentes, es decir, lo que se expresa, lo que observamos, pero también teniendo en cuenta
los elementos ocultos, los elementos latentes, aquello que no está definido, pero que definitivamente está, tiene una dinámica que influye sobre la práctica. Luego pasamos a la etapa de interpretación. Fíjense que cuando hablamos de análisis, hablamos de descomponer en sus partes. ¿Qué tenemos que hacer? Profundizar en cada una de ellas y luego no lo podemos dejar así. Tenemos que hacer una reconstrucción de esas partes que fueron desagregadas. Eso nos lleva a hablar del proceso opuesto al análisis, que es el proceso de síntesis. Síntesis es recomponer, ¿sí? Entonces, en esta etapa de interpretación, vamos a hacer una composición a partir de lo que previamente fue desagregado, separado en sus partes para profundizar. Aquí, en esta etapa, se deben investigar las contradicciones que surjan, las incoherencias. Debemos superar las dificultades que lleva implícito un proceso de síntesis, ¿sí? Porque es después, imagínense como si nosotros desarmáramos un motor en cada una de sus partes para luego tener que armarlo de una mejor manera. Utilicemos la analogía. Es difícil porque debemos ver qué pieza no funcionó bien, cómo la podemos adaptar para que el motor dé mayor potencia. Entonces, esa analogía nos sirve para comprender que en ese proceso de síntesis tenemos que mirar cuáles son las dificultades que se presentan, cómo las superamos y cómo nos va a llevar a que surjan, además, en ese análisis, digamos que nuevas preocupaciones, nuevos elementos o temas que emergen dentro del proceso de análisis. Luego viene la etapa de conceptualización, en donde vamos a generar esos nuevos conceptos, ¿sí? A partir de todos los elementos que fueron reconstruidos, analizados e interpretados. Esta es la etapa en donde nosotros vamos a confrontar la teoría con la práctica. Ahí vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son esos conocimientos que nos hacen redimensionar la práctica profesional. Fíjense que cuando hablamos de teoría, necesariamente tenemos que pensar en que detrás de todo proceso de sistematización tiene que haber una revisión teórico-conceptual, y eso lo vamos a ver más adelante. Luego viene la generalización, en donde ya vamos a confrontar todos esos nuevos conocimientos que hemos generado con otros contextos o con otros espacios, grupos sociales, comunidades que comparten las mismas determinaciones sociales o las mismas características. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sistematización de prácticas? El objetivo es que nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad para poder generar nuevas formas novedosas, diferentes, estratégicas de hacer intervención, bien sea en el contexto social o en el contexto educativo, ¿sí? Para efectos de la alternativa de trabajo de grado en el programa de psicología. ¿Y qué es lo que busca? Lo que se pretende con esto es redireccionar, evaluar y proponer o plantear nuevas propuestas de intervención. Entonces, tengan claro en su mente, porque vamos a pasar al siguiente modelo,
que básicamente lo que se hace es reunir una cantidad de información, vamos a buscar documentos, registros, si tenemos videos, todo tipo de material que se tenga reunido sobre la práctica y vamos a hacer una descripción. Eso es lo primero, recuperar toda la información de la práctica. Luego la vamos a descomponer en sus partes para poder profundizar en cada uno de sus elementos. Hacemos un proceso de síntesis que es recomponer, haciendo la interpretación de los hallazgos, y eso nos va a llevar a proponer conceptos y posteriormente hacer generalizaciones, siempre y cuando se compartan las características de la comunidad con otras poblaciones o grupos sociales. Vamos a la siguiente entonces. Este es el caracol de la sistematización. Miren el dibujito que tiene forma de caracolito. Y fíjense que es el mismo proceso. Allí tenemos enumerados el proceso paso a paso, pero está descrito en la parte lateral izquierda. Entonces, aquí nos dice que lo primero es haber participado en la experiencia. Eso quiere decir que no podemos sistematizar la experiencia ajena. Tiene que ser experiencia propia y que debemos tener registros, documentos, grabaciones, etcétera. Ahorita mencioné algunos. Tener los registros de toda esa experiencia o práctica. Entonces, estudiante que quiere utilizar esta opción de trabajo de grado, que la quiere desarrollar, debe asegurarse en el desarrollo de su práctica de documentar, reunir la mayor cantidad de información posible. Entonces, ya tenemos toda esa información. Fíjense que coincide con la primera etapa del método de sistematización de prácticas. Viene el segundo paso y es preguntarnos para qué queremos sistematizar. Es decir, ¿cuál es el objetivo de nuestra sistematización? Teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer una sistematización orientada a encontrar hallazgos en todo el proceso, como también puede ser una sistematización orientada a profundizar en una parte de la experiencia, ¿sí? Pero obviamente tenemos que sistematizarla toda, sino que nos vamos a enfocar en un aspecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué experiencia queremos sistematizar? O sea, ¿cuál va a ser el objeto de la sistematización? Y por último, ¿qué aspectos centrales de la experiencia nos interesan? ¿Cuáles son los ejes de esa práctica en donde vamos a enfocar el proceso de sistematización? Y eso nos lleva a, bueno, fíjense que en el esquema nos habla de las preguntas iniciales, ¿sí? Esas son las preguntas que nos tenemos que formular para poder definir los siguientes pasos. Luego vamos a reconstruir la historia, que es ordenar y clasificar la información, ¿sí? Miren la correspondencia con el modelo anterior. Voy a devolverme. Ahí podemos ver que básicamente la secuencia es la misma, solo que aquí de pronto hace más énfasis en las preguntas iniciales, lo presenta con un esquema diferente, pero es el mismo proceso. Luego, analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso. Estamos hablando del ejercicio que nos lleva a la reflexión que implica el proceso. Estamos hablando de las etapas 2 y 3 según el modelo de sistematización de prácticas, ¿sí? Luego, formular las conclusiones. Allí es donde empezamos a identificar esos nuevos conocimientos que nos van a llevar a sacar cuáles son esos aspectos claves, ¿no? Que nos llevan a tener mejores intervenciones. Y luego, aquí nos habla de la sistematización de sistematizaciones.
Entonces, por ejemplo, imagínense un escenario en donde el programa de psicología quiere hacer una sistematización a partir de las sistematizaciones que han hecho los estudiantes. Imagínense el conocimiento que representaría para el programa de psicología, saber, conocer en detalle los tipos de prácticas de los estudiantes, cuáles son las fortalezas de los estudiantes en esos escenarios de práctica, cuáles son aspectos en los que se debe mejorar, de qué manera el programa puede mejorar los escenarios, las metodologías, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso de sistematización de sistematización. Es decir, podemos partir de la sistematización de una práctica y cuando ya tenemos varios ejercicios, podemos hacer un proceso de sistematización de sistematizaciones que nos lleva a consolidar el nuevo conocimiento, nuevos aprendizajes. Ok, entonces, ya les he mostrado el, el modelo, dos modelos en particular que nos hacen ver cuáles son las etapas en el sentido de qué tipo de ejercicio cognitivo se lleva a cabo para poder desarrollarla. Ahora les voy a mostrar un paso a paso acerca de cómo podemos hacer un proceso de sistematización. Y esto está dividido en tres etapas, que son la etapa de planificación, cómo vamos a planear todo para luego ejecutarlo, la etapa de análisis y la etapa de comunicación o etapa informativa. Son las tres. Es decir, primero planeamos todo, luego ejecutamos ese proceso de análisis y síntesis y posteriormente, como ya tenemos una serie de conocimientos, terminamos por comunicar esos resultados. Y esa comunicación se puede hacer de manera escrita a través de la elaboración de informes y se puede hacer también de manera oral a través de actividades para divulgar los resultados, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que surgen a partir de las lecciones que hemos aprendido. Voy a ver qué me están escribiendo en el chat. Déjenme hacer una pausa para ver los comentarios. Perdón. Una pausa un momentico que me están escribiendo y parece ser que es algún estudiante que quiere ingresar. Un momento, por favor. Vamos a llamarla. Listo. Ok, entonces retomemos. Esta es la etapa de planificación, ¿sí? Aquí vamos a tomar decisiones acerca de cuál será el enfoque que vamos a seguir, es decir, los aspectos que vamos a abordar en el desarrollo del ejercicio. Aquí debemos preguntarnos por qué vamos a sistematizar esa experiencia. Cuando respondemos a esta pregunta, lo que estamos haciendo es formulando la justificación, las razones, cuál es la importancia que tiene, qué valor va a generar un ejercicio de sistematización de la experiencia. Luego, vamos a determinar el periodo de tiempo que vamos a tomar de esa intervención. Es decir, vamos a fijar en el tiempo ese objeto de sistematización. Posteriormente vamos a determinar los elementos del contexto, es describir y, ojo, vayan pensando en los modelos que acabo de presentar, cómo se ven todos esos ejercicios reflejados.
Para determinar los elementos del contexto, lo que vamos a hacer es describir el contexto de la práctica. Luego vamos a construir los hitos de la experiencia. Yo no sé si tienen claro el concepto de hitos. Un hito es una acción, un evento, o incluso puede ser una persona que marcan un antes y un después en cierto contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una comunidad en donde hubo un desastre natural es un hito en la historia de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad era una con ciertas características y condiciones antes de ese desastre natural y eso marcó un después en sus vidas. Entonces, ahí con ese primer paso hemos definido el eje de la sistematización. Repito, identificar cuáles son los aspectos que vamos a abordar, justificar el por qué es importante hacer el ejercicio, determinar el lapso de tiempo que vamos a sistematizar, que vamos a analizar, describir el contexto de la práctica y determinar, identificar o construir cuáles son los hitos en el desarrollo de esa experiencia. Luego vamos a identificar cuáles son los agentes involucrados en la experiencia. Y aquí hablamos tanto de agentes internos, que son los miembros de la comunidad, y agentes externos, que somos las personas que participamos en ese proceso de intervención. Entonces aquí vamos a identificar los agentes claves, agentes internos y externos. Vamos a identificar quiénes son los ejecutores del programa. Entonces vamos a identificar cuál es el equipo de trabajo. Recuerden el concepto de equipo interventor. Y vamos a identificar quiénes serán las personas encargadas de la sistematización, ¿sí? Es decir, los sistematizadores. Deben tener una responsabilidad clara, definida en personas identificadas para llevar a cabo tal fin. No necesariamente lo hace todo el equipo interventor. En el caso de ustedes, por ejemplo, hay personas que desarrollan la práctica en el mismo lugar y no necesariamente todos tienen que hacer el ejercicio de sistematización. Yo puedo estar con dos compañeros más haciendo mi práctica y hago el ejercicio de sistematización. No es que no es que los voy a zafar, como dice uno, sino que de pronto los compañeros tienen algún otro tipo de interés o bien pueden hacerlo juntos. Ahí hay que mirar hasta cuántas personas podrían ser sistematizadores dependiendo de la complejidad de la práctica. Digamos que estos ejercicios se hacen entre una o dos personas, pero cuando es una práctica compleja, se puede permitir que participen 3 estudiantes. Bien, pasamos al tercer punto, que es recopilar y ordenar la información y toda la documentación disponible, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los elementos para recolectar datos. Aquí podemos estar hablando de la técnica de revisión de archivos y de documentos que están todos relacionados con el proceso de intervención, ¿sí? Esto implica la descripción del grupo comunidad, esto implica la información que tenemos de la evaluación de las necesidades, esto implica tener, digamos, el programa, el módulo desarrollado, el proyecto, dependiendo de qué estemos hablando en la práctica, ¿no? Esto implica tener una evaluación inicial y una evaluación final. Y esto implica también tener informes de aplicación de técnicas. Ojo que yo estoy hablando del ejercicio profesional, luego les voy a aterrizar
particularmente para la alternativa de trabajo de grado, que es lo que vamos a desarrollar. Porque si bien esto es un ejercicio riguroso para un profesional, el ejercicio se hace, digamos, académico en cuanto se trata de formación de estudiantes. Se debe hacer una revisión de todos los archivos. Cuando manejamos mucha información y vamos a revisar, debemos establecer categorías, es decir, vamos a clasificar toda esa información de acuerdo con unos aspectos que previamente hemos determinado y que se conocen como categorías de análisis. Se deben determinar las fechas de entrega de todo el material, es decir, llevarlo a un cronograma. Y luego viene una etapa que es complementaria y es en donde podemos aplicar entrevistas a las personas o agentes involucrados en el proceso. Y estas entrevistas son como un aspecto complementario que nos permite tener más elementos para hacer el proceso de análisis y síntesis. Entonces, aquí determinamos quiénes serán esos agentes que van a ser parte de la muestra y recuerden que los vamos identificando también de acuerdo con esos personajes claves que hablábamos ahorita. Vamos a determinar los temas que van a ser recogidos, es decir, las categorías preestablecidas. Se van a elaborar los instrumentos, pues podemos estar hablando del diseño de entrevistas. Se va a determinar el equipo a cargo de las entrevistas, es decir, establecer quiénes serán los responsables. Luego vamos a la ejecución, que es recolectar los datos. Se coordinan las fechas en que se aplican las entrevistas. Esto se lleva a un cronograma y se determina la fecha en que se van a entregar los datos recopilados. Esta fecha hace parte también del cronograma. Vamos con la siguiente etapa, que es la etapa de análisis, ¿sí? Recordemos que la palabra análisis, ya yo les estuve diciendo, analizar es descomponer en sus partes algo para estudiar, para profundizar en cada uno de sus elementos. Y como complemento, en su origen etimológico, viene del griego en su significado disolución. Vamos a disolver, vamos a descomponer. En esta etapa vamos a ordenar y analizar toda la información de todos los documentos, los registros que tenemos y de las entrevistas, que como les decía es un ejercicio complementario. Se determina la secuencia a utilizar para integrar todos los datos, es decir, estamos hablando de el tratamiento de los datos recolectados, la planificación del orden que vamos a tener para el análisis como tal. Luego se analizan los datos utilizando el análisis de contenido, es decir, vamos a determinar cuáles son las unidades de análisis, cuáles son las categorías, cómo vamos a codificar para poder hacer un registro de todos esos datos. Luego vamos a retroalimentar con todos esos datos hallados a cada agente participante de la sistematización para ver cuál es el aporte posible que cada uno de ellos puede generar. Posteriormente se determina la fecha de entrega de resultados que debe estar también llevado en el cronograma. Se propone en esta etapa como complemento un taller grupal. Entonces tenemos que poner la fecha en que se va a desarrollar el taller, eso hace parte también del cronograma, programar las actividades previas al taller, todo lo que es preparación también debe estar en el cronograma, identificar los puntos sobre los cuales se enfatizará la reunión sobre acuerdos y desacuerdos. ¿A qué se refiere esa reunión sobre acuerdos y desacuerdos? Se refiere a que debemos promover un consenso. Y por último, determinar, después de haber establecido ese consenso,
cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles fueron esos acuerdos y desacuerdos acerca de los hitos de la experiencia. Entonces, si yo les estoy hablando de los hitos de la experiencia, estamos hablando de cuáles fueron aquellos hechos o aquellas actividades o aquellas acciones, aquellos eventos que nos marcaron un antes y un después en el desarrollo de la práctica, ya no de la comunidad, sino en el desarrollo de la práctica. Y a partir de esos hitos que nos están generando valor, es que vamos a generar el nuevo conocimiento. Posteriormente, en la etapa informativa, viene ya la redacción del informe de sistematización, en donde vamos a definir primero cuál va a ser la estructura, es decir, cuáles serán los apartados o los puntos, el contenido de ese informe. Se determinan las fechas de se determinan las fechas para realizar la diseminación, es decir, la divulgación. Eso también se lleva al cronograma y se socializan, se formulan esas recomendaciones del trabajo a partir de las lecciones aprendidas. Y fíjense que aquí volvemos a la frase que tenía en la diapositiva de presentación, cuando les dije que Alboan lo define como aprender de nuestras prácticas, porque precisamente a partir de esas lecciones aprendidas es que vamos a formular las recomendaciones para lograr procesos de intervención mucho más efectivos. Bien, entonces, estudiantes, hasta allí les he hablado del proceso de sistematización, que es una forma de generar nuevo conocimiento a partir de la práctica profesional, que en su recorrido profesional espero que apliquen, porque esa autocrítica es la que nos permite optimizar los procesos. Específicamente hablando del área social, nos permite optimizar los procesos que desarrollamos de transformación con las comunidades. Ahora ubiquémonos en el contexto de la universidad. Por eso voy a remitirme al reglamento estudiantil que nos habla sobre la investigación en la práctica profesional, ¿sí? Entonces, fíjense que todo el proceso que les he presentado es de investigación, porque es de generar nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, la investigación dentro de las actividades de la práctica profesional les brinda a ustedes una opción de grado mediante la sistematización de la práctica profesional. Y este es un proceso en donde a partir de la práctica que ha sido supervisada, y ojo porque solamente se puede sistematizar la práctica profesional que se lleva a cabo durante el periodo académico con supervisión. Esto lo digo porque he tenido casos en donde los estudiantes cuando me dan informes me hablan de meses. Por ejemplo, en este caso tuve una estudiante que me daba informe desde el mes de junio o julio. Y yo le decía, ¿pero por qué si el semestre comenzó en agosto? No, profesora, es que yo estoy haciendo prácticas allá desde antes, ¿sí? En ese caso no tenía la supervisión, ¿no? Por lo menos la mía. Entonces, yo solamente puedo valorar el trabajo que yo he ido supervisando, el trabajo que yo he ido orientando y que de manera conjunta con ustedes vamos construyendo los informes, vamos documentando esas prácticas. Entonces, necesariamente tiene que ser una práctica profesional supervisada con todo el acompañamiento de su docente, con toda una fundamentación teórica, es decir, hay que buscar teorías que le dan soporte a la práctica, hay que buscar los antecedentes, es decir, en qué otros contextos se ha intervenido
el mismo tipo de problemática, de pronto con comunidades que comparten características, ¿sí? A eso nos referimos con los antecedentes de esa práctica en particular. Entonces, la idea es que esta actividad le permite al estudiante construir un marco profesional, o sea, le estamos dando cierto nivel ya profesional a la práctica, a la aplicación de todos los conocimientos desarrollados en su proceso formativo, en donde van a identificar líneas de intervención con objetivos claros, en donde van a mostrar todas las competencias que han desarrollado, ¿sí? Es el escenario por excelencia para poner en juego todos esos aprendizajes. Y ustedes realizan la sistematización de todo el trabajo que han desarrollado, haciendo énfasis en los logros, en el alcance, en las dificultades. No solamente vamos a hablar de lo que dio resultado, lo que salió bien, sino también de lo que no nos funcionó. Y esto se hace, fíjense, el mismo reglamento nos habla de hacerlo en un nivel analítico y propositivo. Es decir, no es solamente poder hacer un análisis, sino proponer alternativas. Y acuérdense que cuando hablábamos en la etapa informativa, hablábamos de las recomendaciones para que se puedan hacer mejores procesos de intervención. Entonces, miren además la similitud que tiene el desarrollo de este ejercicio, los elementos en común que tiene con la metodología de investigación, acción participativa, porque estamos en el terreno, en la práctica, con la comunidad, pero también estamos haciendo investigación. Entonces, esa es la propuesta que les presenta la universidad. Vamos a la diapositiva siguiente. Y aquí básicamente respondemos las preguntas, bueno, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Para qué se hace? ¿Cómo se hace? Y otros aspectos ya para cerrar el tema. Entonces, ¿quiénes? Ya se los he dicho, los estudiantes de las áreas social y educativa que desarrollen una práctica sobresaliente. Entonces, fíjense que no es que todos los estudiantes puedan decir, yo voy a hacer sistematización. Deben haber desarrollado una práctica sobresaliente y ese visto bueno se los da el docente de la práctica. En el caso de los estudiantes del área social, la profesora María del Pilar, y en el caso de los estudiantes del área educativa, la profesora Irmaís. Con resultados relevantes del desarrollo profesional y con un proceso organizado, lógico y debidamente soportado con evidencias, ¿sí? Es decir, debemos tener material suficiente para hacer todo un proceso de sistematización. ¿Para qué se hace? ¿O para qué propone el programa de psicología hacer este tipo de ejercicios? Bueno, este ejercicio permite divulgar los procesos y experiencias significativas de los estudiantes, los procesos de intervención, los programas en los que participan, y permite identificar también cuál es el impacto que los estudiantes están generando a través de sus prácticas. ¿Cómo? Cuando ya el trabajo se ha hecho, cuando ya la práctica se ha desarrollado y ustedes han hecho sus informes, entonces el docente asesor, si considera que es una práctica sobresaliente, le da el visto bueno al estudiante y haciendo uso de un formato de sistematización que ya les voy a mostrar, pues se remite al programa de psicología con su aval y se le van a asignar jurados como todo proceso de sustentación. Los jurados van a tener hasta un mes para realizar la evaluación
y responderle al estudiante si es avalado o no, si deben hacer ajustes, y dependiendo de ese resultado se va a programar la sustentación. Es un ejercicio en donde se debe hacer una sustentación final como cualquier trabajo de grado. Bien, ahora no sé si hasta aquí hay preguntas antes de mostrarles el formato de sistematización. ¿Hay alguna pregunta, estudiantes? Buenos días a todos. Si hay preguntas, las pueden escribir por el chat o en su defecto pueden levantar la mano y se les activa el micrófono para que puedan hacerle alguna pregunta a nuestra ponente. Muchas gracias, José. Bueno, yo los dejo que vayan animándose mientras busco el formato que les voy a mostrar. Por acá tenemos una manito levantada de María Camila. Adelante, María Hola, Camila. profe. Buenos días. Profe, usted comentaba de que dependiendo cómo uno le vaya en esos meses de práctica, al finalizar el docente decidirá si o no está acorde para sistematización o no. Entonces, como uno, en mi caso, yo aspiro a hacer sistematización, entonces primero haría educativa y después haría clínica. Pero como usted dice que es a finalización bueno, entiendo yo, de semestre o de prácticas que la profesora decide o no, y usted dice que después lleva un orden o un cronograma, entonces en el tiempo que yo espero la siguiente práctica es que voy a reformular todo el proceso de recopilación de información, o cómo es eso. No necesariamente, María Camila, porque, bueno, tú estás haciendo la práctica educativa. Tú le manifiestas a tu docente, yo tengo este interés, a mí me gustaría lograr hacer la sistematización, ¿sí? El docente seguramente te hará algunas recomendaciones, te va a decir, bueno, María Camila, tienes que tener todo bien documentado, guarda evidencias de todo, ves buscándote el marco teórico, ves buscando modelos teóricos que expliquen, que le den soporte a tu práctica profesional, ve buscando los antecedentes en qué otras experiencias similares se han tenido, y tú puedes ir trabajando. Y puedes ir diligenciando el formato que te voy a mostrar a continuación. Es decir, tú no tienes que esperar a que el docente te diga, oye, el tuyo estuvo muy bueno, puedes hacer esto. La iniciativa es del estudiante. El docente lo que hace es avalar, ¿sí? Si realmente fue una práctica sobresaliente, si el formato está bien diligenciado y tiene el nivel para ser presentado como alternativa de trabajo de grado. Entonces, tú puedes ir trabajando paralelamente y al final, cuando ya has desarrollado la experiencia y tienes tanto el informe de la asignatura, de la práctica, como el formato de sistematización, ahí ya puedes hacer o el docente te puede recomendar y presentar la experiencia. ¿Sí despejé tu inquietud? Sí, profe. Ok, profesora Irmaris, adelante, bienvenida. Listo, profe Mari, Buenos ya puede días, activar el buenos micrófono. días, buenos días, bendiciones. Buenos días. Qué excelente esta capacitación. Como tengo aquí alumnas al lado que están escuchando, que están haciendo las prácticas conmigo acá en el colegio, ellas me cuentan que ya usted en clases usted había hecho esto. O sea, me parece espectacular que el estudiante, antes de salir de prácticas, ya usted haya hecho esa capacitación. O sea, muy chévere. Ojalá a mí me lo hubieran hecho cuando estaba estudiando. O sea, que ya usted ha hecho esto, ¿verdad, doctora? En clase. Bueno, digamos que esta es mucho más completa, la preparé de manera especial
y abierta para todos los estudiantes. Yo algo les había hablado, pero esta es una presentación mucho más completa y sí, con los grupos de práctica social, seguramente tus estudiantes estuvieron el semestre pasado en práctica social les aclaro esta alternativa. Excelente. Bien, ellos me están contando. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, por eso es que en las asesorías de práctica, a veces el estudiante piensa que no debe ir a la asesoría de práctica, que se lo sabe todo? En las 2 primeras clases, en las 3 primeras asesorías de clase, yo explico que los interesados en sistematizar las prácticas, por favor, vayan diciéndolo desde ahora. ¿Por qué? Porque no es solamente en la asesoría de práctica, sino que yo busco unos espacios para asesorarlos. Entonces, ya hay 3 estudiantes de los que escucharon en las asesorías, donde están conmigo en unos espacios diferentes en las asesorías de práctica, donde ya comenzaron a hacer lo que usted me está diciendo, las bases teóricas, los autores con que ellos se identifican. Entonces, fíjense lo importante que es ir a las asesorías de práctica, porque todo esto se le viene diciendo. Sí, lo primero que se le dice en las 3 primeras sesiones es, si usted va a sistematizar, tiene que hacer esto, 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 y los espacios son diferentes. Sí, entonces qué bueno, me parece excelente, Pilar, lo que estás haciendo, porque eso nos ayuda y nos da otras perspectivas a los que estamos también en este proceso. Gracias, Pilar. Con mucho gusto. Y les comento que yo tengo una invitada, voy a cerrar con broche de oro. Yo le voy a dar paso a la invitada y después les muestro el formato porque sé que ella está en su trabajo y ha estado pacientemente esperando. Nuestra invitada es la estudiante Marialis Muriel, quien el semestre pasado hizo su ejercicio de sistematización de práctica y que hoy nos acompaña para contarles a ustedes cómo fue esa experiencia y qué satisfacciones les dejó. Entonces, por favor, José, si nos ayudas otorgándole micrófono y no sé si querrá también hacer la presentación con cámara a la estudiante Marialis. Claro que sí, profe, ya, un momento. Adelante, Marialis. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Marialis, ¿cómo estás? Bien, profe, pues ya es elección, si puedo utilizar la cámara. Estoy desde mi trabajo, si de pronto escuchan un poco de ruido, pues me entenderán, trabajo con niños. No sé, profe, cómo habilitar la cámara porque me sale como inactiva. O sea, no puedo tener esa opción yo. José, ¿nos puedes ayudar para que Marialis habilite la cámara? Listo, profe, ya le di el permiso. Bueno, buenos días para todos. Soy Marialis Muriel, soy de 10º semestre. Mi semestre anterior pues tuve la oportunidad de realizar mi práctica en el área social con la profe pues María del Pilar. Yo trabajé con los adultos mayores del Centro de Vida La Magdalena del municipio de Malambo Atlántico. Fue un espacio muy enriquecedor, donde pude compartir diversas experiencias y aprendizajes, desde pues la parte personal como también mis aprendizajes profesionales con ellos. Y fue un trabajo pues muy gratificante para mí. A partir de esto, pues no conocía muchísimo sobre el tema o esta posibilidad que nos permite la universidad de sistematizar nuestra práctica profesional. Pero pues tuve la oportunidad de participar en ciertos encuentros que nos brinda la universidad, nosotros como estudiantes. Uno de ellos pues fue el encuentro de semilleros de investigación y de prácticas profesionales, donde pues básicamente yo lo que hacía era divulgar como tal esta experiencia que había tenido con los adultos mayores, ¿sí? Y posterior a esto se me dio pues la oportunidad de participar en la ciudad de Cartagena en el encuentro de practicantes del área de psicología, donde pues fue un espacio donde no solamente compartí como tal esta experiencia que había realizado, sino también la experiencia que realizaban otros estudiantes de la región de Atlántico, ¿sí? También a partir de esto, la misma universidad pues me postuló o me dio la opción más que todo
de yo poder pues realizar la sistematización como tal de mi práctica. Inicialmente, como les digo, también desconocía un poco. En clase, pues la profe María del Pilar nos hace como una antesala de lo que es este proceso y nos cuenta como tal experiencia. Entonces, pues a partir de allí tomé como la iniciativa, a partir de todo ese trabajo que había realizado, y me postulé para la sistematización de prácticas, donde, bueno, construí este documento tan importante, donde pues investigué, indagué pues cierta información que no tenía. Obviamente nosotros llegamos como con una base, que es ese informe como tal que redactamos en nuestras prácticas, pero este documento como tal pues necesita de más información, ¿sí? Entonces es un proceso como de estar todo el tiempo pidiendo nuestra supervisión de las docentes, pues trabajar siempre como muy de la mano con ellos para que pues pueda llegar a un final bien, que es lo que nosotros buscamos. Finalmente, pues yo pude presentarlo en la universidad, se me realizó el proceso de revisión y posteriormente a esto fue aprobado y pues pude también sustentarlo, donde pues también fue admitido y aprobado con mención especial. Entonces, pues en este espacio aprovecho muchísimo para comentarle a mis compañeros futuros que ya pues vienen posteriores a graduarse, de que participen muchísimo de los espacios que nos brinda la universidad, que de verdad demos como ese 100% de nuestras prácticas, que estemos siempre expuestos a dar lo mejor de nosotros y sobre todo pues a indagar mucho más, ¿sí? A no quedarnos con de pronto las cosas que a veces escuchamos, sino a querer de pronto hacer mucho más dentro de nuestra carrera. Yo pues obviamente no sabía muchísimo, pero a partir de todo esto se me dio la oportunidad y pues ya pude presentar este proyecto como mi proyecto de grado. Entonces, muchas gracias, profe María del Pilar. Aprovecho esa oportunidad porque la profe estuvo todo el tiempo conmigo pues apoyándome. Porque pues es un proceso que lleva cierta secuencia y de que debe ser verificado. Entonces es un proceso de buscar más información, de mirar qué nos sirve, de mirar qué no. Entonces se trabaja, pero se puede realizar. Entonces la invitación es que a que los demás pues compañeros se animen, realicen un proceso de prácticas satisfactorio, no solamente por cumplir con ciertos requisitos que nos pide la universidad, sino por nosotros a nivel profesional, sí, por adquirir la experiencia. Entonces, muchas gracias, profe María del Pilar, por hacerme partícipe de este espacio. Gracias a ti, Marialis, por sacar tu tiempo para acompañarnos hoy y contarle a tus compañeros cómo fue tu experiencia. Y Marialis ha dicho algo muy importante, o sea, lo primero, y quiero hacer énfasis en eso, lo primero es preocuparse por hacer una muy buena práctica. Porque yo puedo querer y yo puedo decirle a la profe desde el primer día, profe, yo quiero hacer sistematización. No se enfoquen ahí todavía, enfóquense en la práctica, porque si usted no tiene una buena práctica, una práctica significativa, pues no va a tener muchos elementos que sistematizar y si no ha sido una práctica sobresaliente, pues sencillamente no se le va a aprobar. Entonces, está bien que conozcamos el formato, está bien que vayamos buscando los referentes teóricos, pero lo fundamental y lo primero es que nos mentalicemos, tiene que ser una práctica sobresaliente, tengo que hacer todo con disciplina, tengo que llevar rigor para guardar los registros de información, todo. Listo, Marialis, muchísimas gracias. Ya no te quitamos más tiempo de tu trabajo. Gracias por acompañarnos. Y entonces yo voy a cerrar ya mostrándoles a ustedes el formato de sistematización de la práctica. Gracias, profe. ¿Me confirman que están viendo, que se observa y alcanzan a leer el formato? Ok, ya vi una manito por ahí, recordando que están sin, bueno, muchas manitos Sí, por profe, ahí. ya se puede visualizar. Gracias. Bien, entonces miren, este es el formato.
aquí en el encabezado tenemos una caracterización de la experiencia, el nombre de la experiencia. Recuerden que cuando hacemos el informe ustedes le ponen un título. Ese es el nombre de la experiencia. Proyecto de prácticas del cual se deriva, institución que valida, donde ustedes hacen la práctica, comunidad o grupo de experiencia, periodo de la experiencia que está obviamente enmarcada dentro del semestre académico, sistematizador, que es el estudiante, semestre, asesor y fecha de presentación. Yo quiero decirles que este informe es el producto final, ¿sí? Es lo que ustedes van a depositar allí después de haber hecho una serie de tareas como revisar teorías, revisar antecedentes, después de haber hecho análisis. Entonces, no lo tomen sencillamente como ir a llenar un formulario, no, porque para poder diligenciar este formato que muestre el impacto de todo el trabajo realizado, pues deben hacer aquellos procesos de análisis, de revisión, etcétera. Resumen y palabras clave. Presentar un resumen de la experiencia en un máximo de 200 palabras. Entonces, aquí nos da una ruta. Primero hablen del objetivo, luego de aspectos generales, acerca de cómo se desarrolló la práctica, resultados principales y conclusiones. Especificar allí 4 o 5 palabras claves. Luego hacerlo todo igualito en inglés. Soporte teórico y empírico. Cuando hablamos de soporte empírico, son los antecedentes de los que les hablaba, ¿no? Que otras intervenciones similares se han hecho. Entonces ahí vamos a hacer una descripción de todos los elementos teóricos que encontraron más relevantes y que le dan ese soporte, esa fundamentación a la práctica que han sistematizado. Esencialmente es una justificación del por qué abordar el problema, pero basándose en argumentos derivados de la evidencia investigativa existente en la disciplina. O sea que no son argumentos de opinión, sino con soporte, con fundamentación teórica. Permite identificar con claridad los conceptos o constructos centrales en la sistematización, los fenómenos asociados y la importancia de la evidencia científica sobre el tema. Debe basarse en fuentes actualizadas y científicamente pertinentes. Nada de blogs, nada de páginas cualquiera de Internet. Ya sabemos que tenemos bases de datos, revistas especializadas, indexadas. Bueno, eso ya ustedes lo aprendieron en metodología de la investigación. Identificación del problema. Aquí se centra en las características del problema que se abordó. Aquí el tipo de enfoque en el cual se basó la sistematización, qué motivó a que la experiencia fuera elegida para ser sistematizada, si la sistematización se basó en el enfoque de casos o en el enfoque de temas. Por ejemplo, cuando les hice la presentación por fases que le hablé de la fase de análisis, de la fase de planificación, la fase de análisis y la fase de comunicación, ese es un enfoque de acuerdo con casos, ¿sí? Estudio de casos. En la identificación del problema se debe describir lo siguiente: situación inicial, situación problemática o de oportunidad previa a la intervención, haciendo una contextualización de esa realidad, preferiblemente acompañándolo con datos soportados, ¿no? Con normas, cifras y datos que soporten la relevancia de la situación a intervenir. No se reportan datos teóricos como en el punto anterior, sino de la realidad que se está interviniendo. Elementos del contexto, cuáles son las causas asociadas, los factores que operan como limitantes de las posibilidades locales, factores del grupo, de la comunidad, de la institución, para la resolución del problema sin intervención, es decir, cuáles son las alternativas o las iniciativas de parte de la comunidad, del grupo, de la institución.
El objetivo de la sistematización que debe responder a la pregunta ¿por qué sistematizar esta experiencia? La descripción de la experiencia profesional. Aquí se pueden tener en cuenta experiencias con resultados exitosos, experiencias con resultados no exitosos, experiencias basadas en métodos y en estrategias innovadoras. Se hace una descripción detallada de todo lo que se desarrolló en la práctica. Fíjense que aquí está en el informe cómo presentan ustedes en el desarrollo todas las actividades que van llevando a cabo. Paso a paso del desarrollo del proceso, la metodología empleada para sistematizar, los procesos de participación de los implicados. Ahorita hablábamos de los agentes y cómo los mismos aportaron a su propia experiencia de éxito y no éxito. Aquí se describen quiénes fueron los actores, recuerden, tanto internos como externos. Se describen los grupos, individuos, instituciones. Si es posible, se emplean nombres propios. Obviamente, para esto hay que tener un consentimiento y no se debe, digamos, divulgar información sensible de la persona. Se presentan las instituciones participantes y se describe la importancia específica de cada actor. Luego los obstáculos, dificultades, ¿sí? Análisis crítico del proceso señalando cuáles fueron esas dificultades, los problemas y las limitaciones que se tuvieron, pero también cuáles fueron las estrategias para poder superar esas dificultades y si tuvieron éxito o no esas estrategias. Aquí viene la parte ya de aquí en adelante vienen el conocimiento generado, ¿no? Las principales lecciones y aprendizajes de la experiencia. Entonces, aquí los van a describir cuáles fueron esas lecciones aprendidas. Se recomienda incluir algunos testimonios, ¿sí? A través de relatos cortos que ya por norma sabemos que se deben escribir al pie de la letra y entre comillas, para que aquí se pueda evidenciar esa percepción de los mismos participantes acerca de la experiencia. Incluir la complejidad de los aprendizajes, la profundidad de las lecciones, la relevancia de los logros, para que se le vea el valor que genera el ejercicio de sistematización. Aquí se describen los resultados verificables, los principales resultados que se tuvieron, ¿sí? Los logros alcanzados desde una visión más cualitativa. Se pueden incluir también resultados operativos, pero no debe quedar en ese plano, debe trascender a los resultados cualitativos. Luego, el potencial de réplica y transferencia a otros grupos territoriales, dependencias o entidades. Es decir, si la experiencia fue tan buena que puede implementarse en otros contextos, si es replicable, cómo puede replicarse en contextos similares o a nivel nacional, cómo se puede mejorar. La estrategia de comunicación, cómo fue el proceso de construcción del documento de sistematización, ¿sí? Cómo fue la participación de los actores. Y se debe describir cómo se llevó a cabo la socialización de los resultados, qué reacciones tuvieron los actores ante la misma, ¿sí? ¿Cuál fue su aporte? Si corrigieron algo, si la comunidad se vio reflejada y si vio logrado el objetivo que se planteó. Y por último, debe tener todos los anexos que le den ese soporte a la información que se está
presentando en este formato, ¿sí? Todas las evidencias que puedan tener sobre el proceso, teniendo en cuenta que en el caso de fotografías, pues ya sabemos el manejo ético que se le debe dar. Y eso es todo, estudiantes. Este es el formato que está disponible en las aulas de sus prácticas. No sé si ya sobre el formato hay alguna pregunta en particular. Pueden levantar la mano. Profesor Irmari, claro que sí, yo le facilito las diapositivas. También hemos grabado la charla, así que podemos recuperar la grabación para que los estudiantes puedan revisarla o compartirla con estudiantes que no hayan participado. Preguntas, estudiantes, esta es la oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, si no hay pregunta, yo espero que sea porque definitivamente la información fue clara. De todos modos, quedo a disposición de todos ustedes para cualquier inquietud. Creo que hay una mano levantada. María Andrea, adelante. Buenos días, Buenos días. profesora. Bueno, la duda que yo tenía es que como se comenzaría a partir como de este mes y si es un documento que necesita bastantes detalles, quería saber si en el tiempo de vacaciones también se recibiría esa. No, María Andrea, para poder presentar el documento tienes que hacerlo dentro del semestre académico. Pero yo no sé si Marialis todavía está conectada, si se puede sacar adelante, porque básicamente ustedes han estado documentando su práctica profesional. Lo primero que te sugiero es trabajar la fundamentación teórica y lo podemos ir revisando. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Bueno, jóvenes, entonces finalizamos nuestra jornada, nos pasamos unos 15, 17 minutos, pero creo que va a ser una información muy valiosa para todos ustedes. Gracias por asistir, por aprovechar este espacio. Profesora Irmari, gracias por su apoyo. Y bueno, José está solicitando la palabra. Adelante, José. Señora, profe, de parte del programa queríamos agradecer. Es una información bastante valiosa para nuestros estudiantes que van a empezar prácticas o que ya están en prácticas profesionales. Entonces espero que haya sido de gran provecho para ellos y aprovecho a invitarlos a que sigan participando activamente de las actividades de la Semana de la Psicología. Muchísimas gracias. Bueno, vamos todos a participar en las actividades que faltan. Allá nos vemos. Gracias a todos, que tengan un feliz día. José, no me aparece la opción para descargar.